tantos, bienvenidos una semana más a esta tertulia que es la de todos ustedes. El derecho a la vivienda en España existe y lo declara el artículo 47 del capítulo 1 de la Constitución Española de 1978 sobre derechos y deberes fundamentales. Todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada y atribuye el cumplimiento de este derecho a los poderes públicos. Buenas tardes, Victoria, Ángel, Belén y Alejandro. Atribuye la Constitución Española el cumplimiento de este artículo 47 de la Constitución a los poderes públicos. Por tanto, carga sobre los poderes públicos el promover las condiciones adecuadas para hacer efectivo este derecho a una vivienda digna y adecuada. ¿Creéis que se está cumpliendo este derecho en este país que es España? Pues visto el encarecimiento de la vivienda, la dificultad ahora mismo de acceso a las hipotecas, yo creo que en lugar de ir dando pasos hacia adelante los estamos dando hacia atrás y no creo que se esté cumpliendo. No todo el mundo tiene una vivienda digna y adecuada y eso lo puedo corroborar con las visitas domiciliarias que realizo a veces por motivos laborales y que se ven las condiciones en las que viven ciertas personas y que a veces me planteo qué hacen desde los servicios sociales para permitir. Belén, esto entra dentro de tu profesión y es que yo leí en algún sitio que no es un derecho fundamental desde el punto de vista jurídico, sino un principio de política social y económica, porque todos decimos es un derecho fundamental una vivienda digna, pero parece ser que se discute, que no está muy claro en la Constitución que sea un derecho fundamental. A ver, la Constitución, en el título primero de la Constitución, que es donde se regula los derechos y libertades fundamentales, se hace una diferenciación entre lo que son realmente lo que consideran derechos fundamentales, como el derecho a la vida, a la integridad física y moral, etcétera, que digamos que son derechos personales, y luego estaría lo que llaman derechos y deberes. Y este artículo concreto del derecho a la vivienda digna y adecuada se encuadraría dentro de ese apartado de derechos y deberes, pero que ya no tienen el calificativo de fundamentales y por lo tanto no tienen la misma protección y tampoco vinculan de la misma manera a los poderes públicos. Es eso, un principio, el que todos tengan ese derecho a una vivienda, que entiendo que toda persona, todo ciudadano, por el hecho de vivir en un país que se supone que además tiene un cierto desarrollo económico, social, etcétera, que todas las personas tendrían que tener, pero digamos que es un principio programático, pero no realmente está... Pues yo creo que ha aclarado ya este matiz, ¿no? Ya podéis vosotros ahora continuar. Ella también mencionaba la carestía y que no estaba de acuerdo en que se estaba cumpliendo esto. Yo en primer lugar creo que hay otro derecho que irá en la misma línea que que si no se cumple ese es imposible cumplir que es el derecho al trabajo. Quiero decir, yo creo que cuando en la Constitución se plantea este tema, no lo sé, pero la intención no es que tú tengas derecho a tener en propiedad una vivienda, sobre eso habría mucho que matizar, ¿no? No habla en propiedad, ya, una vivienda claro. En la que tú puedas, vivir en una vivienda. Pero yo creo que la idea es que si tú tienes un trabajo digno, con un sueldo digno, en unas condiciones de trabajo digno, todo el mundo... Además, cuando atribuye la Constitución el cumplimiento de ese derecho a los poderes públicos, a lo mejor también ahí se puede interpretar un poco que debe haber viviendas sociales. No, digo yo, que no es la compra de la propiedad lo que dice la Constitución. Yo iba ahí, yo creo que hay que partir del origen, y el origen es que si tú tienes ingresos para conseguir o bien de alquiler, yo creo que cada uno tiene que decidir si quiere comprar o si quiere alquilar. Hombre, vivimos en un país de cultura de comprar y yo creo que eso hay que cambiarlo. Sí, bueno, pero no tratamos lo que queremos y comprar alquilar, sino... Sí, pero que te quiero decir... decir... existe ese problema. Yo espero. Claro. Tú esperas, porque estás deseando hablar, Ángela. Hoy me parece que este va a ser un tema en el que no sé si saldremos a puñetazos, porque todos quieren hablar. Espero que no llegue la sangre al río, chicos, chicas. Mira, lo que quería matizar a la... Que no acabe mi argumento. Vamos a dejarlos a ellos y no acabe mi argumento. Bueno, pues acábalo. Acaba tu argumento. Mi argumento es que yo creo que hay que ir un poquito antes, porque para tener derecho a la vivienda, porque
según se lee esto, se sobreentiende esto, mucha gente puede pensar, es que tengo derecho a que el Estado me dé una vivienda. No, yo creo que ese no es la solución. Yo creo que la solución es que tú tienes que tener derecho a viviendas, con lo cual que haya viviendas suficientes y asequibles y dignas, pueden ser sociales, de alquiler, de compra, de lo que sea. El mismo artículo habla de promover, de que los derechos, los poderes públicos tienen... Pero claro, partimos de lo anterior, que lo anterior es que para yo poder acceder a esa vivienda hay otro derecho que también dice la Constitución, que es el derecho al trabajo. Sí, que tampoco es fundamental, que era lo que claro, quería pero aparte de que se creía que iba en esa misma línea. Aparte de interpretaciones jurídicas, yo creo que el derecho, así, es en general. No porque trabajes o no trabajes. Todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna. Dice todos, no todos los que trabajan. Ya, pero es que pero quiero decir, para vivir... Pero no vamos a discutir eso, porque si no, acabamos... No, pero es que yo no estoy de acuerdo contigo en absoluto, porque yo creo que no te tienen ni que regalar la vivienda, ni que regalar la comida, ni que regalar nada. Tienes derecho a tener acceso a ella, igual que tienes derecho a tener acceso a un trabajo que te proporcione los ingresos para vivir dignamente. Pero no que el Estado te lo dé, El hecho de promover, sí que la Constitución dice que tiene que partir de los poderes públicos. Por supuesto. Y porque no trabajes, si eres tan español como los demás, ¿qué pasa? Que si no trabajas tienes que ir a vivir debajo de un puente. Si no tienes ingresos. Si no tienes ingresos, claro, tienes que ir a vivir debajo de un puente. Claro, es que tienes que tener derecho a tener ingresos. Yo creo que es previo. Pero derecho lo hay. Pero bueno, hay gente tampoco que a lo mejor cumple, no puede trabajar porque a lo mejor tiene enfermedades que le impiden. Existen prestaciones sociales, por eso digo que no tiene que ser lo anterior. Pero bueno, que no siempre viene del trabajo, sino que hay situaciones en las No, yo dije ingresos para tenerlo. Viene de lo anterior. Alejandro. Yo dejo que Ángela hable en esta ocasión y luego retomo. Bueno, el tema de la vivienda es otro más de los derechos a los cuales, ya se ha dicho aquí muy claro, de los que corresponden a las personas, ¿no? Entonces, tiene que arrancarse ese derecho también, porque viviendas, se dice que hay pocas viviendas en España, y eso es una falsedad como un piano. ¿Cómo tiene que arrancarse? ¿Con regulación de suelo, por ejemplo? Con regulación de suelo para que ya de acuerdo con el interés general, esa regulación, evidentemente, ¿no? Obligación de cesión del 10% del aprovechamiento en los planes urbanísticos parciales y demás. Sí, para impedir la especulación. Para vivienda. También habla de que pública. La comunidad participará claro, en las plusvalías y todo esto. Claro, y entonces es una obligación que ya está contemplada en parte, pero resulta que en España hay un exceso de viviendas. ¿Qué pasa? Unas están sin terminar, porque hubo una crisis económica, las otras a medio hacer, otras embargadas, y entonces no se pueden ocupar. Y otras que necesitan rehabilitación. Luego ya nos metemos en el tema de la rehabilitación, es otro temazo, y el de la regeneración de barrios en España. En España hay cantidad de barrios hechos en los años 50 y 40, y entonces que hoy día están obsoletos, porque se construyeron en aquel momento con baja calidad de entonces. Imagínate ahora, están aguantando, pero quiero decir que son pero están habitados. Están mal habitados, no son dignos, son viviendas habitadas pero no son dignas. Y hay en todas las ciudades hay barrios de estos, los conocemos todos. Pero hay viviendas en cantidad suficiente. ¿Qué pasa? Que como vivimos en una situación de que la vivienda se ha convertido en un bien bancario, es que el problema es que se ha convertido en un bien bancario y por eso no hay viviendas en alquiler, porque todo el mundo ha ido a las viviendas de propiedad, ni siquiera de viviendas de protección oficial, que hubo un tiempo en los años 70 y 80 que se hacían muchas viviendas de promoción oficial, de protección oficial, pues tampoco se hicieron luego porque era más rentable a los bancos dar hipotecas para viviendas libres. ¿Qué pasa? Que toda esta parafernalia bancaria ha hecho que haya un problema que yo no le llamo problema, le llamo problemón,
es un problemón de vivienda, porque el exceso de vivienda que hay por mala gestión, por crisis económicas y demás, construidas en sitios inenarrables, porque hay sitios donde construyen viviendas, ciudades en medio de los páramos de por ahí de Castilla, y hay viviendas que no se pueden ni terminar. Vale. Perdón porque me he alargado mucho. Habla de los bancos, mencionó en un momento dado, habría que desmontar muchas cosas, ¿no?, para solucionar tal vez este problema. Tal vez habría que desmontar, os pregunto, la especulación y la usura de los bancos. Bueno, Alejandro, ¿le toca? Yo es que estoy esperando con mucho interés porque estáis continuamente rebotando las conversaciones. A ver. Volvemos otra vez a distorsionar la idea básica de la Constitución. Es que siempre echaremos la culpa a lo privado. No, lo privado está para sacar beneficio. Olvidaros de los bancos, que ya sabemos quiénes son pura usura. Ese no es el problema. El problema es cómo corrige el Estado eso, y el problema es cómo el Estado hace caso a los poderes públicos a lo que dice la Constitución y lo fomenta. Hubo décadas aquí en las que viviendas sociales se hicieron miles y miles y miles. Ángel lo mencionaba. Y miles y miles. Pero de repente, efectivamente, el Estado se acomoda. Y no por culpa de los bancos, porque se acomoda, me lo hacen los bancos, yo me quedo muy tranquilo y no invierto. Pero es que además, viviendas sociales, muy recientemente, se han revertido a lo privado. Ese es un delito bajo mi punto de vista, porque tú que eres poder público y que tienes que fomentar y que tienes un montón de viviendas en alquileres económicos para la gente que salarialmente tiene pocas posibilidades, pues resulta que lo reviertes hacia lo privado y luego después ellos se dedican a especular con el alquiler haciendo con él lo que les dé la gana. Yo voy a poner un ejemplo de un país que a mí me encanta en ese sentido, que es Francia. En Francia tienen el mayor parque de vivienda pública del mundo, en proporción a ahora ya los exiguos países socialistas era otra historia, ¿vale? Pero en Francia existen las HLM, que es Habitat de Loyer Moyen, es decir, casa de alquiler medio, en poder del Estado, y cuando se emancipa cualquier joven, Ahora mismo también. va a la municipalidad. Porque no están muy contentos los franceses. No, cuidado, con las viviendas no tienen ese problema que tenemos aquí. No existe ese gran problema. Porque acudes a la municipalidad ya, en principio, a la base, y tú dices, yo quiero una vivienda. Y ellos van a ver tus posibilidades económicas, no solo eso, sino tus necesidades de habitación. Porque si eres soltero no te van a dar un piso como a otro. Si tienes hijos, si no los tienes, si estás casado o casada, es decir, ellos automáticamente hacen un estudio de tu situación real, de tus necesidades, y te adjudican una vivienda. Una vivienda que es estatal, que es de la administración, y que por tanto tú vas a tener ese acceso. En Francia no hay ese vicio de aquí. Eso pasa en otros países europeos también. La cantidad de viviendas sociales que se han revertido a lo privado en España es de escándalo. Yo tuve esa experiencia en mi familia. Estábamos en una vivienda de alquiler estatal y de repente dicen, las vendemos todas, porque se querían deshacer de ese parque. De lo que estaba hecho se deshicieron. Se están construyendo la cuarta parte en las 2 últimas décadas de lo que se construyó con las necesidades de aumento de población, que tenía que haber sido al revés, de lo que se construyó en 40 años anteriores. Es decir, de vivienda de protección. Y si luego además lo que hacemos con la vivienda de protección es vendérsela al inquilino, lo que estamos es quitando del mercado una vivienda de protección. Porque yo ya se la doy al inquilino que es privada y ya no tengo un parque que luego después posiblemente se compre una segunda vivienda. Pero ese es el único problema, porque en este país, Ángel, tú dices eso, Ángel decía que hay exceso de viviendas. Entonces yo no entiendo. Es que las hay, no entiendo, porque está todo privado. ¿Dónde está el problema? El problema es que la gente no puede acceder a la vivienda realmente, o sea, porque es muy guapo decir hoy es que está todo mediatizado por los bancos, al final parece que vamos directamente al banco y que te dan la hipoteca. No es tan fácil, no todo el mundo tiene ese acceso tan fácil a que le den una hipoteca, ahora mismo las condiciones son cada vez peores. Pero hay otro problema y es que no hay casas en alquiler, la gente no quiere alquilar. ¿Y por qué no quiere alquilar?
precisamente porque hay mucha picaresca, porque ahora mismo la normativa que hay de arrendamientos urbanos favorece mucho al inquilino que no paga. Se te mete un inquilino que no te paga, que además tiene necesidades económicas, te pide la suspensión de la orden de ejecución y te puedes tirar 2 años esperando a que ese señor lo echen de la vivienda mientras los servicios sociales le buscan otra solución y al final tú tienes que pagarle los suministros, puede que te deje la vivienda destrozada y nadie se va a hacer cargo de eso. Como la mayor parte de los propietarios que tienen una segunda vivienda que pueden destinar al alquiler, eso lo saben, pues prefieren no alquilar. Y entonces no tenemos alternativa, o compras o si no, no hay la alternativa de acudir al mercado de alquiler. Yo vuelvo a decir la intervención de los poderes públicos. Sí la hubo y fue muy buena en un momento determinado. ¿Qué hacía? Yo tengo una segunda vivienda, tengo una vivienda libre y en vez de arriesgarme a ese alquiler que no me pagan, que me destrozan la vivienda, yo se la cedo. Es decir, había una intermediación del poder público de vivienda, de tal manera que yo me encargo del alquiler, yo cobro el alquiler y a ti te lo pago. Con eso hacemos un alquiler. ¿Eso en todas las comunidades? Sí, no, o... sí, yo creo que fue a nivel general. Sí. Yo conozco lo que conozco, lo más inmediato. Es decir, así logro, en primer lugar, regular los precios. De manera que yo digo, sí, tu vivienda se va a alquilar, pero hay un tope. Pero yo te voy a garantizar que tú vas a cobrar, pague el otro, no pague. Y que además voy a ver el estado de la vivienda y los desperfectos yo te los arreglo. Es decir, es una especie de decir, las viviendas privadas las socializo, porque yo intervengo y medio en ese mercado. Esa es una forma de intervención para lo privado, de manera que por lo menos en estos momentos que hay cantidad de viviendas vacías y todos lo sabemos, pues que logremos que esas viviendas se puedan alquilar en mejores viviendas condiciones. vacías, y por otra parte hay mucha necesidad de viviendas. Vamos a dejar que hablen el lado derecho. Hoy tengo que mediar mucho y conducir mucho, porque todos tenéis mucha gana de hablar. Por aquí, no sé, ¿queréis decir algo por aquí? No, yo estoy de acuerdo con lo que dice Alejandro. El problema es de que no hay mecanismos, no se quieren hacer los mecanismos para que funcione un sistema de vivienda asequible. Se ha dejado todo a que los bancos se le hagan el agosto con el tema de la vivienda y no se ha acabado con ese método que plantea o esto que ya se ha hecho que dice Alejandro, o sea, la socialización de la vivienda. Veo a Victoria, tiene un gesto que yo ya le pillé. Cuando Victoria está así y con la boca un poco con una sonrisa que sí, que sí, no, es que no está de acuerdo con algo. No, yo es que a mí lo de los bancos y la socialización, a mí es que lo que me parece muy triste, porque bueno, una propiedad privada de un señor privado que no quiere alquilar su vivienda o sí, pues lo que hablábamos antes, es de él y yo ahí hay que respetar la propiedad privada. Vivimos en una sociedad en que la propiedad privada hay que respetarla. Pero el tema de los bancos que tú dices, que la mayoría de las viviendas que hay cerradas son de especulaciones, de gente que con la burbuja esta que hubo, se quedaron, que estén cerrados y que incluso hay problemas de comunidad, de que no se pagan comunidades, o sea, hay verdaderas barbaridades con este tema. Sí. Yo no entiendo por qué no se interviene, que es un poco lo que estáis hablando vosotros, y se dice, no, señores, no puede tener un banco 200 viviendas cerradas, paradas, cuando hay 500 familias que necesitan una vivienda. Pero con la connivencia que hay entre Claro. el Estado Lo y que los decía, bancos. lo de la Y es convivencia, más parece que estáis... perverso que esto, es que se inventan el banco malo. Y Se los inventan el fondos banco buitres, malo. tenemos- Uy, ¿qué os parece que si hablamos del banco malo En después otra y ocasión, le damos pero paso bueno, a Carmen? es algo importante. Sí. Apuntó una cosa muy Le damos importante. paso a Carmen y después... Yo en medio minuto... ¿Seguro? Sí, ¿Me seguro. fío de él? El tema de las comunidades de propietarios, precisamente con las viviendas de los bancos, es un verdadero escándalo. Sí. Ellos ejercen el derecho de la hipoteca, no es un embargo, es yo me acojo a la hipoteca, no me pagas, me quedo con la vivienda, pero se la cedo en el remate de la hipoteca a una empresa fantasma que yo tengo por ahí creada que uno nunca sabe. No lo inscribo en el registro de la propiedad, con lo cual las comunidades no saben a quién acudir para reclamar deudas. Y si un día venden la vivienda, entonces le dicen a la comunidad, ¿cuánto debo? Pero que no hayan pasado más de 5 años, porque el señor Víctor Rajoy puso una ley que más allá de 5 años
yo no te pago. Y en una comunidad Esto de las propietarios- prescripciones también hablaremos otro día, porque pasa lo mismo cuando se hacen cosas en construcción ilegales. Yo conozco verdaderas aberraciones de personas que están haciendo un negocio, comprando cuadras, haciendo viviendas ilegales sin licencia, y a los 4 años prescribe. Claro. Es un horror. Pero bueno, como hablamos de otra cosa, hablamos del problema de la vivienda, de la escasez y de todo esto, vamos a darle paso a Carmen, a ver qué nos dice ella acerca de esto. Carmen, adelante. Hola Taitantos, ¿cómo estáis? Espero que muy bien y os envío un cariñoso saludo. Este asunto es una combinación de factores que pone a muchas personas en una situación complicada. Si analizamos la situación nos encontramos con problemas importantes. En primer lugar, la escasez de viviendas en el mercado de alquiler, con unos precios para asustarse. Por supuesto, muchas personas no pueden permitírselo. Además, la compra de viviendas se ha vuelto casi imposible debido al aumento de los precios, las condiciones de financiación y la inestabilidad laboral. Esto afecta también a las personas maduras. Añadamos a esto que los jóvenes se están independizando cada vez más tarde, pasados los 30 años, y siguen viviendo con sus padres. Esto también supone una carga económica para las familias. Si observamos que adquirir una vivienda después de los 40 años puede ser un desafío considerable, encontramos obstáculos como la falta de ahorros suficientes. Uno de los principales problemas es no tener suficientes ahorros para hacer frente a los costes asociados, especialmente si se ha pasado periodos de desempleo, inestabilidad laboral o bajos ingresos. Además, es difícil obtener financiación, ya que los bancos suelen imponer requisitos más estrictos a las personas mayores de 40 años, como tener contratos indefinidos y estabilidad en los ingresos. También hay escasez de oferta adecuada, ya que encontrar una vivienda que se ajuste a las necesidades y preferencias de las personas mayores de 40 años es más complicado. Y por si fuera poco, el mercado inmobiliario es muy competitivo, lo que tiende a mantener los precios altos. A pesar de estos desafíos, existen ayudas y medidas que pueden facilitar el acceso a la vivienda, como pueden ser avales, subvenciones y rebajas fiscales. Además, sería muy necesario tener un plan de viviendas sociales en alquiler, utilizando recursos económicos y terrenos públicos para su construcción y rehabilitación. Taitantos, ¿qué opináis al respecto? ¿Creéis que se puede tomar medidas a corto plazo? Compartid vuestras ideas. Os mando un fuerte abrazo. Pues Carmen, gracias y otro abrazo para ti. Bueno chicos, ya veis que también, citaba un poquito todos esos problemas también que vosotros estáis aquí ahora como sacando a colación, y ella también, una de las dificultades que ponía ella, aparte de los precios, de las pocas facilidades financieras y todo esto, ella mencionaba también otro problema, como lo llamaba, decía que no había generalmente ahorros para hacer frente a esos costes que ella llamaba asociados a la hora de comprar una vivienda. Me imagino que esos costes asociados sean todos esos pagos que hay que hacer previamente, ¿no? Y que si notarías, que si no sé qué, Bueno, los sí, impuestos, ¿Cuánto nos cobra el Estado esto. cada vez que transmitimos una vivienda? Que te encadena. Pero ella también hay una cosa que me resultó a mí un poco curiosa, que yo no había reparado en ello, y cuando ella lo mencionó sí me di cuenta que es que es verdad que a las personas mayores, cuando quieren comprar una vivienda, se les ponen mucho más requisitos a la hora de financiarlas. Los requisitos lo pone el banco, que a una persona más joven. Entre otras Entonces cosas, la gente mayor porque las tiene más hipotecas son muy largas, y tiene claro, más si difícil. cuanta más edad tienes, tú date cuenta que ahora la gente joven muchas veces cuando hacen una hipoteca igual la hacen a 30 o 35 años. Claro. Es que si te pones sanidad, eso es una 40. relación que vas a pasar. Claro, porque los intereses son muy altos. Bueno, da igual. Sí, porque Porque además Ángel pagas la mencionaba renta. antes que hace mucho tiempo que se fomentó la compra de vivienda, pero yo, que viví esa época, recuerdo que no se pagaban estos intereses a los bancos tan descomunales. Sí, perdona, que sí, Claro, que sí, los créditos, sí, sí. Ahí- Yo tengo ahí- letras donde ahí. se pagaba un 16%. Pero estamos hablando Estamos en el año 92, Sube, 93. sube. en el 92. Yo hablo de las letras que yo No, tengo. pero yo creo que Ángel hablaba de muchos años antes, Sí, sí. del 92, que en Muchos 92 años. ya teníamos democracia en Bueno, este muchos país. años antes de eso, ya sabéis cuál fue mi profesión.
Por tanto, puedo hablar de eso. Yo di hipotecas al 18,5%. Yo digo Sí. antes del 75 porque yo lo he vivido en familia, esto de los créditos que os estoy hablando. O sea, antes del 75 no había estos intereses descomunales. Hombre, algo Si tendría los que haber, intereses- ¿no? Si los intereses han bajado muchísimo las hipotecas. O ahora, Pero han no. encarecido Ahora los han precios. vuelto a subir otra vez relativamente hace un año, pero estuvieron las hipotecas Bueno, ahora las están subiendo, con intereses por debajo. que hay gente que incluso no puede del afrontar 1%. la cuota, ¿eh? Ese no es el problema. Pero lo compensaron Sí. los intereses con la burbuja inmobiliaria y los Bueno, precios de claro. las viviendas estaban Subiendo. subiendo, no, estaban muy por encima del valor real, porque lo que se han dado son casos de gente que se ha comprado, por ejemplo, empezado en una promoción y comprado una vivienda pongamos a 100.000 euros y hicieron otra promoción justo al lado cuando vino la crisis y la vendían a la mitad de precio, con lo cual estaban y supravalorados los Sí, pero pisos. eso no tiene nada que ver con el tipo de interés. Bueno, El pero interés si tú va en miras relación los a ese precios, precio. yo prefiero tener un interés más alto cuando el precio de la vivienda se ajusta al precio real, que no que esté inflado el precio ya de la vivienda, que aunque tenga el interés más bajo, voy a pagar mucho más. Bueno, Porque una cosa volvemos más a la clara. connivencia de banco y Estado. Efectivamente, que lo permite. siempre es para Estamos Una cosa también que dijo Carmen es que hay ayudas y medidas que pueden facilitar las cosas como avales, subvenciones y rebajas Es que fiscales. las hubo. Es decir, es que esto es muy largo. Yo voy a parar aquí porque de eso puedo estar hablando 2 programas. Bueno, pues si De quieres viviendas, hacemos de otro, ayudas, pues de todo hacemos eso. un día Hubo otro ayudas programa. incluso antes de idearse la democracia, entre comillas, que la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, la CECA, daba préstamos incluso a interés cero a determinados oficios, por ejemplo la minería. Yo eso lo viví, ¿eh? Y si digo que en el 83 yo daba esos créditos, pero es que antes los vivía. En ese momento yo los firmaba. Ya en el 83. Sí, en esa pero época antes- eran muy altos, sí, pero pero también antes recuerdo que incluso eran yo muy lo altos. estaba viviendo de Eran manera altos. que meterse en una hipoteca era solo Pero yo me refería personas con una capacidad Antes de esa fecha importante. que dije, ¿no? Porque todo eso de mis valores, no sé, pero cada valor va en cada momento también con los aumentos salariales. En unos hubo aumentos salariales del 25 y del 23% en 2 años continuos. Es decir, subía mucho todo, pero también había una inflación en todos los sentidos. Yo no voy por ahí en ese aspecto. No voy por ahí porque, bueno, insisto además, yo nunca voy por lo libre. Es decir, no voy porque la persona, por su capacidad, pueda comprarse lo que quiera. Yo siempre iré, y resumo, ya os dejo hablar, el resto, de que hay que intervenir de manera que las personas con menos capacidad puedan acceder. Por medio de que puedan tener salario, pero si no lo tienen incluso, habrá que ver ¿De cómo qué les forma? ayudo Claro, a que si no, no es puedan... justo, hay una Pero cada vez que los debe haber gobiernos, justicia social. cada vez que los gobiernos intentan hacer eso, se lo tiran para atrás. De todas maneras, eso tendría que ser tal vez a nivel nacional, ¿no? Porque No, hablo de nivel nacional. No, os digo porque no en Sí, todas sí. las comunidades autónomas de este país, hablamos de España, los precios de la vivienda son igual. Hay unas estadísticas que dicen que las más caras están en Palma de Mallorca, en Zaragoza, en San Sebastián, Y en Salinas, brutal, en Asturias, que es el metro en Las cuadrado más caro Palmas de España. Gran Canarias y curiosamente en Sant Cugat del Vallès. Sí, hay muchos Hay sitios donde la vivienda está ya súper cara. Y Entonces, en el- claro, o sea, y en el hablamos Madrid siempre Centro. entonces de regulación, ¿no? Sí. ¿De qué? Y hay otra cosa que dijo Carmen que a mí me parece que fue con lo que yo empecé un poco, y es el tema del ahorro. Es que es imposible, con las condiciones laborales y con las condiciones ahora mismo de sueldos, etcétera, es imposible que una persona sola, ya una pareja a lo mejor, pero una persona, cuando digo una pareja no tiene por qué ser una pareja de hombre y mujer. No, no, Dos las personas que se parejas suelen junten, ser dos. que se junten, pero quiero decir que Que hay estamos varios, pensando en sí. el matrimonio, No. que es que una persona individual conseguir comprarse una vivienda, a mí me parece que hoy en día, con los niveles de sueldos, hombre, yo hablo de la gente más normal, no hablo de élites, me parece imposible por lo que es. Te aporto un dato. Salario medio en España, 28.000 euros. Salario medio teniendo en cuenta los grandes Claro, salarios. medio, los grandes claro. salarios. Eso es. Del más del 50% de la población, el salario medio en España es de 19.000 euros. Con 19.000 euros al año, Es imposible. ¿a qué podemos llegar? Casi ni comes, como para ahorrar. Es decir, esos son Ella- datos, Si no llegan a los 1.000 euros. Ella son datos sugería un buen plan del de- mes de julio de este año. Este año. Ella sugería también un buen plan de vivienda social.
Yo creo que ahí todos Sí, estabais, sí, ¿no? Todos estabais en la línea. Yo voy por esa Todos línea como estabais vía en la línea, fundamental. sí. A partir de ahí, Es básico, evidentemente, es básico, pero luego también la organización, como lo que decía Alejandro del sistema francés. O sea, vivienda social y vivienda que tenga una tasa determinada de precio y que se pueda adjudicar según los niveles de ingresos de las personas. Eso es un sistema inteligente. ¿Qué pasa? Que el sistema de aquí es especulativo a muerte. Y corrupto Y muchas corrupto. veces. Claro. O sea, Vamos que a da hablar lugar claro. a una desesperación por parte de la gente para tener vivienda, y entre que los intereses están altísimos por lo que ha dicho Belén antes, y además resulta que nadie le pone freno a unos delitos que se cometen con las viviendas por parte de ocupas que no merecen estar en ellas, y se les permite con una frialdad absoluta. Todo esto crea, Eso se evitaría crea también pues, problemas. con lo que Sí, decís, si con hubiese- vivienda si social. hubiese Si todos viviendas, tuvieran no una habría vivienda, ocupas, no hacía no falta habría ocupar, ocupas. claro. Os doy Bueno. un dato. Cuando hay un embargo de vivienda o, por ejemplo, los desahucios por falta de pago, cuando llegan los lanzamientos no se ejecutan. ¿Pero por qué? Porque hay miles de lanzamientos. Claro. Y se empiezan a echar familias enteras a la calle y empieza a salir en los medios de comunicación, igual la sociedad despierta del inmutismo en el que estamos metidos. Vale más mantenerse en la inopia y no enterarse de lo que pasa. Y entonces esos lanzamientos no se ejecutan. ¿Quién se perjudica? Normalmente el propietario de la vivienda, que al final es el que pesa con lo que tendría que hacer el Estado. La intervención que no hace el Estado al final se la recargan para el propietario. Igual que cuando hablaba él, pues cuando había esos precios de alquiler tasados que te garantizaban que si te lo destrozaban lo iba a arreglar, ahora ¿dónde lo han desplazado? Lo han desplazado a los seguros privados. Ahora no sé si oís hablar de los seguros privados para garantizar el pago del alquiler. Pero ¿quién lo tramita? También un banco. Siempre va, el beneficio va para los bancos. El problema que tenemos es esa simbiosis que hay realmente entre el Estado y el banco, porque el Estado está al servicio del banco, no está al servicio de los ciudadanos. Y ahí vamos mal. Sí. Es la especulación pura y dura de la que hablas. Claro, es un sistema especulativo atroz. Y entonces, de esta manera no se soluciona el problema. Una solución para terminar al problema que sugerís vosotros, por ejemplo. Viviendas sociales, control del alquiler, un sistema claro de, se decía, del tema de la francés, un sistema así. Si está Francia, está aquí al lado. ¿Por qué no se le copia? Si no hay que ir al otro lado del mundo, está aquí al lado. Entonces, con dos medidas de alquiler y de vivienda social se arreglaba gran cantidad del problema, metiendo en vereda a los bancos, claro. Victoria. Yo iría totalmente de acuerdo con esto, yo creo que estamos todos, y luego iría eso, a sueldos dignos, trabajos dignos, que es la parte previa a poder acceder a esto, ¿no? Y aparte los trabajos dignos que lleven estabilidad laboral para que puedas A eso me afrontar refiero. ese pago. Yo, como conozco bien el sistema francés, porque viví en Francia y sé cómo funciona, pues abogaba como los demás. Porque te dan las viviendas, sea el Estado el que las reparta y que las asigne en función de los ingresos económicos que tienen las familias. Que eso es lo que permite garantizar que todas las personas tengan acceso a la vivienda. Que esas viviendas que construye el Estado son viviendas que reúnen las condiciones de salubridad, las condiciones de habitabilidad y todos y no las diferencia, porque no sé si os habéis fijado aquí en España, cuando hacen una vivienda social, se nota enseguida que es una vivienda social. Ya los están estigmatizando. Sí. Efectivamente. O sea, ¿por qué? Porque tú tienes que estigmatizar a la persona que tiene menos medios económicos. Allí en Francia no lo hacen así. Y entonces, claro, todo el mundo tiene una vivienda. Y si tus ingresos no llegan, también te completan los ingresos para que puedas tener el nivel de vida medio. Pero España tiene mucho que aprender de los países europeos. Y decimos que estamos a nivel de Europa. Todavía nos queda mucho camino No por se quiere recorrer. aprender. Seguimos estando de los Pirineos al sur, Sí. en muchos aspectos, por mucho que nos pese. Yo lo tengo muy claro, estoy de acuerdo con lo que estáis diciendo. En primer lugar, evidentemente, con un salario digno se evita mayormente un problema, pero cuando eso no es suficiente, porque no lo hay mucho paro, ya lo sabemos, el Estado tiene que intervenir con viviendas sociales.
Bueno, estáis todos de acuerdo entonces que la solución parte de los poderes públicos, ¿no? Sí. Efectivamente. Pues con eso nos quedamos, esos poderes públicos que se pongan en línea y que, por favor, que solucionen este problema que en este país es bastante grave, bastante grave. Hasta la semana que viene nos despedimos, esperamos que todos ustedes, bueno, pues, tengan vivienda, que debiéramos tener todos, porque aunque no sea un derecho fundamental, la Constitución Española de 1978 clama por una vivienda digna para todos los españoles. Hasta la semana que viene, les esperamos ahí como siempre.